Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Bastías, soy terapeuta ocupacional de Chile y en el día de hoy quisiera compartir con ustedes la experiencia que me ha tocado vivir durante este último año, tanto de manera profesional como de manera personal. Esta pandemia eh, nos ha tocado a todos, a algunos más fuerte, a otros menos, pero sin duda que cada uno de nosotros ha vivido este proceso de una manera compleja, dado que es algo que a la gran mayoría no le había tocado, algo tan fuerte. Tuvimos una experiencia quizás algo parecida cuando tuvo la gripe aviar, la fiebre porcina, pero nunca a este nivel, y con cuarentenas prolongadas. En mi país estuvimos aproximadamente 6 meses con cuarentena total y ahora, bueno, estamos con unos niveles de contagio tan altos que probablemente volvamos a tomar cuarentena. Yo calculo que en un par de semanas vamos a estar en cuarentena otra vez. Y esto ha producido tantos cambios, ha significado tantas adaptaciones que nuestro trabajo se ha visto afectado de diversas formas, ustedes también lo saben. En mi caso, yo soy especialista en el área de la ergonomía y la salud ocupacional. Durante el último año me ha tocado ir ajustando algunas formas y algunos métodos de cómo ir trabajando y de cómo llevar la protección al hogar, especialmente en el teletrabajo. Sin embargo, eh, me he dado cuenta que no solamente se debe trabajar sobre el teletrabajo en sí mismo, sino se ha debido trabajar sobre las personas por muchos elementos específicos que quiero compartir en este tiempo que tengo en esta mañana. Primero, hablar un poco de lo que significa o lo que es el teletrabajo. El teletrabajo no es algo nuevo. El teletrabajo se realiza décadas, que se realiza en todo el mundo. ¿Mm? Y en la cual la persona tiene un contrato con una empresa, tiene una relación laboral dependiente, sin embargo, el sitio de trabajo no requiere la presencia del trabajador en la empresa, sino que el trabajador lleva el trabajo a su casa. ¿Mm? Hay una serie de ajustes, lo que significa eh, cambiar los espacios, adecuar los espacios, acomodar los espacios, ¿mm? Y en los que la empresa se preocupa de que el trabajador logre hacerlo de buena forma. Implementar un programa de teletrabajo toma de 6 a 12 meses, ¿ya? Porque no solamente requiere solamente acomodar el trabajo en la casa, sino que se deben reorganizar procesos, se deben reorganizar las interacciones que existen entre el trabajador, la empresa, los clientes, y también cómo yo voy a controlar los resultados que se está produciendo. Entonces, por esto se requiere un estudio previo que va, como les decía, entre 6 a 12 meses. Por tanto, la implementación del teletrabajo no solamente es llevar el trabajo a la casa, sino que es un modelo organizacional totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿ya? Donde tenemos que replantearnos todos los modelos de comunicación, todos los modelos de organización, ¿m? Cómo poder generar nuevos mecanismos de control y nuevos mecanismos de seguimiento a las tareas. ¿Y qué ocurrió? Que estos 6 meses, estos 12 meses, acá en Chile y en muchos países de Latinoamérica, significaron una semana muchas veces, 2 semanas, en que nos dijeron, ¿saben qué? Se dispararon los contagios, así que empezamos a trabajar desde la casa. Se mandaron a los niños del colegio a la casa, por tanto los profesores tuvieron que adaptar
todo su proceso de enseñanza a la teleeducación. En la universidad nos pidieron también acostumbrarnos a una plataforma de trabajo distinta a lo habitual. Le pidieron a los estudiantes aprender a interactuar de una manera totalmente distinta a lo que están habituados, ¿sí? Entonces, se llevó a efecto un cambio masivo que no todos reaccionamos igual, ¿m? O no todos reaccionamos, eh, ¿cómo decirlo?, tan mal, porque sinceramente nos pegó a todos. Fue una bofetada. Las personas que trabajábamos en presencial, yo trabajo en las empresas, yo hago trabajo en terreno, se cortó el trabajo en terreno, hacer clases desde la casa, ¿sí? No ver a mis estudiantes. Fue algo muy, muy, muy fuerte. Entonces, el teletrabajo ha sido la forma más viable para poder mantener nuestras actividades, ¿sí? Ha sido el modelo que hemos tomado la gran mayoría para poder seguir interactuando con los clientes, realizando telesalud, realizando telerehabilitación, ¿ya? Donde hemos tenido que acomodarnos y aplicarlos como y dónde podemos, ¿sí? ¿Dónde pudimos? ¿A dónde pongo esto? ¿Dónde hago mis clases? Yo tuve que acostumbrarme a trabajar en un lugar en el cual nunca, yo vivo en un departamento pequeño, yo vivo solo, con mi gata. Entonces, nunca me había imaginado que yo iba a tener que hacer una actividad diaria, laboral, desde mi casa. Yo doy algunas charlas desde mi casa, pero serán una vez al mes, dos veces al mes, por lo tanto me podía acomodar, pero no todos los días, como lo estoy haciendo ahora. ¿Mm? No tenía un sistema legal específico, una regulación legal específica. En Chile recién entró en vigencia una ley en octubre, noviembre del año pasado. ¿Mm? Eh, Requieren cambios importantes, alteración e introducción de nuevas tareas en una rutina que trajo elementos externos a invadir nuestro hogar. Mucha gente me dice, yo me siento invadido, me siento invadida. ¿Mm? He tenido que cambiar mi rutina, he tenido que cambiar mis conductas, he tenido que cambiar nuestros hábitos. Trabajar sobre el teletrabajo, valga la redundancia, mm, no es complejo. Si uno lo observa de manera concreta, de manera directa, uno debe trabajar la postura, el movimiento, la compensación. Sin embargo, hay tantos elementos que subyacen en el teletrabajo y que son tanto o más importantes que mantener una buena postura y que se han presentado y que se han manifestado con molestias y con trastornos mucho más difíciles de afrontar que una molestia musculoesquelética por la postura. Entonces se ha configurado un problema ocupacional muy, muy importante y que hemos ido aprendiendo a trabajarlo. ¿Cuáles son las principales dificultades ocupacionales que se han observado después de instalar el teletrabajo como una actividad invasora, la vamos a llamar, en estos últimos 13, 14 meses? Se alteró la rutina, ¿cierto? Yo antes me levantaba a cierta hora, me dirigía a mi trabajo, en mi trabajo yo realizaba mis tareas entre tal y tal espacio, en un lugar específico, almorzaba a cierta hora, tenía un espacio específico donde trabajar, y luego en la tarde yo volvía a mi casa y mi casa era el refugio donde yo me compensaba y descansaba del trabajo, ¿sí? Ahora hay un descontrol horario. Me levanto, probablemente puede que me levante un poco más tarde, pero se pierde el horario del almuerzo muchas veces, se pierden las pausas que yo hacía en el trabajo. Ocurre además, por ejemplo, en mi país, en muchas empresas, el hecho de que el trabajador trabaje desde la casa ha sido visto como que está haciendo menos trabajo. Y el trabajador al mismo tiempo también siente que en la casa, por el hecho de estar en la casa, tiene que cumplir más. Tuvimos un tema importante desde el punto de vista político hace un tiempo
hace poco tiempo atrás en que un ministro dijo que los profesores trabajaban poco y que no querían trabajar porque los profesores no querían volver a clases presenciales, pues tenemos un nivel de contagios muy alto. Entonces, había una pugna muy fuerte entre lo que era cuánto debo rendir, cuánto rindo en el trabajo y cuánto estoy rindiendo en la casa. En rigor, el teletrabajo en la casa debe cumplir los mismos horarios que el trabajo en la empresa. Horario de entrada, horario de almuerzo, horario de vuelta del almuerzo, horario de salida, pausas eh, entre medio del horario. Debe ser igual. Sin embargo, mucha gente realizaba muchas horas extras. ¿Sí? Las reuniones, había reuniones que se realizaban 2 o 3 veces a la semana después del horario. Yo mismo experimenté muchas veces reuniones, yo tenía reuniones 2 o 3 veces a la semana a las 7 de la tarde, hasta que llegó un momento en que dijimos, oye, hay muchas reuniones que requieren un mail, no, no, no reunirnos tanto. Y cuando estábamos trabajando en la universidad o en el trabajo presencial, las reuniones se hacían en horario de trabajo. Sobreposición o superposición de roles. También cuesta mucho porque al quedarme en la casa, yo sobrepongo el, el rol de trabajador con el rol de dueño de casa. Entonces mientras estoy trabajando, me doy cuenta que dejé la taza sucia. Por tanto, quiero hacer una pausa, no para descansar, sino que quiero hacer una pausa para ir a lavar la taza que quedó sucia. ¿Sí? Alteración de los hábitos. Mucha gente comenzó a intentar trabajar desde la cama, ¿sí? Y trabajar desde la cama es muy malo. La habitación debe ser un lugar donde uno debe utilizarlo para dormir, para descansar. Por lo tanto, utilizarlo para trabajar es un muy mal hábito. Gente que ocupaba la habitación para trabajar y para comer, porque como no tenía otro lugar donde poder acomodarse bien, decía que mejor que mi cama, que tengo un espacio libre, tengo un espacio en el cual me puedo acomodar, sentar, con cojines, con, con algo cómodo y donde puedo trabajar mejor. Bueno, alteraciones del sueño, alteraciones digestivas, alteraciones alimenticias, mal rendimiento en el trabajo. Sobrecarga postural, sin duda, posturas sostenidas, posturas forzadas, movimientos repetidos, sobrecarga psicosocial y temor especialmente porque la proyección laboral no era importante. ¿Hasta cuándo yo puedo trabajar en la casa hasta que la empresa diga, ¿sabe qué? No podemos trabajar desde la casa. ¿Hasta cuándo yo puedo estar trabajando en teletrabajo en una actividad que se hacía eminentemente en terreno? ¿Mm? Pasó mucho en los centros de salud. ¿Cómo yo poder dar salud a un usuario que me venía a ver todos los días aquí al centro y ahora no puede venir porque estamos en cuarentena? Entonces, mucho temor acerca de eso. Por lo tanto, comenzamos a trabajar distintos elementos. Rutina. Se requirió reorganizar nuestro día. No cada día, reorganizarlo completamente. Introducir actividades que no eran realizadas o se realizaban en otro horario. Lo que yo les decía, una, una loza, lavar una taza, ese simple elemento que se hacía en otro horario. Probablemente yo en la mañana me tomaba una taza de café, dejaba la taza ahí, si no la podía lavar inmediato la dejaba y la taza me esperaba hasta la vuelta para lavarla. Sin embargo, como estoy en mi casa, quiero hacerla acá. Y pérdida del control horario, ¿sí? Esta sensación que muchos trabajadores sentían y que muchas empresas hacen sentir al trabajador de que por el hecho de quedarse en su casa, tienen que trabajar más. Alteración de los hábitos. Alteración de los hábitos, ¿sí? El hecho de trabajar en casa por primera vez y en condiciones que no fueron preparadas, que no fueron proyectadas, que no fueron programadas, eh, lo que les comentaba, tiene el riesgo a tener la sensación
de que estamos trabajando con menor responsabilidad. Por lo tanto, se trabajan más horas para poder compensar esa sensación. ¿Mm? Y los hábitos se alteran dado esta sensación y la presencia del confinamiento obligatorio. Alteración de roles. El rol de trabajador, el rol de trabajadora, el rol de madre, el rol de padre, el rol de dueño de casa. ¿Sí? Pasó que muchos niños tuvieron que tomar clases desde su casa. Entonces ocurría que el trabajador o la trabajadora estaba en teletrabajo y tenía a su hijo en la habitación tomando clases. Entonces estaba pendiente de si su hijo estaba aprendiendo o no estaba aprendiendo, si su hijo estaba consciente o conectado, si había entendido lo que escuchó, si había entendido la clase. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurría? Eh, Se tomaba este rol de querer controlar todo, de querer controlar lo que estaba ocurriendo. La sobrecarga postural, alteraciones musculoesqueléticas asociadas a posturas sostenidas o posturas forzadas. ¿Mm? El caso que ustedes están viendo ahí es de un profesor. Este señor eh, lleva, al momento en que me tocó evaluar esa situación, llevaba más de 40 años de magisterio. Él iba a jubilar este año. Él quería tomarse el último año tranquilo, el último año relajado para poder jubilarse tranquilo y le tocó en pandemia. Por lo tanto, tuvo que reacomodar todo lo que hizo durante 40 años de clases presenciales a clases virtuales. Entonces, estrés, sobrecarga, no conocía el manejo de las plataformas, no conocía el manejo de las redes sociales, no sabía usar claramente el mail, ¿sí? Habían muchos elementos que no conocía. Entonces, si yo me voy solamente a la postura, no le iba a solucionar su problema. Entonces, tenía que abordarlo de una manera mucho más amplia para poder lograr que él cumpliera su rol con las menores cargas ocupacionales, con las menores alteraciones ocupacionales posibles. Sobrecarga psicosocial. No solo el confinamiento en sí mismo es una gran carga psicosocial, el temor por el virus, la pérdida de contacto social directo. ¿Mm? Personalmente soy una persona que le gusta mucho el contacto directo, de piel, decimos acá en Chile, donde yo doy la mano, tomo el hombro, saludo. Entonces se han alterado los patrones de socialización. ¿Sí? Yo digo que hemos desarrollado el lenguaje de cejas, como andamos con mascarilla gran parte del día, tenemos como comunicarnos a través de los ojos y las cejas. ¿Sí? Estrés sociolaboral y una alteración importante del ciclo sueño-vigilia. Todos presentamos una alteración asociada a insomnio, insomnio de conciliación, insomnio de despertar precoz, dependiendo de las tareas o la forma en que nos afectó. Pero sin duda que el descanso cada vez era menos suficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algo que yo siempre digo, primero que todo, poner la pelota sobre el piso y contextualizar. ¿Sí? Darse cuenta, no es una situación eh, natural, no es una situación normal, ¿sí? No es una elección personal, no es algo que elegimos, es algo que nos afectó y es algo que nos va a acompañar durante un tiempo importante. Luego de hacer ese análisis, escribir lo que vamos a hacer, escribir las medidas para poder leerlas posteriormente y concretizar cada una de estas medidas.
Claridad en los roles y en la rutina, ¿sí? Si bien es cierto, yo voy a tener a mi hijo o a mi hija en la habitación estudiando, yo no estoy pendiente cuando él o ella va al colegio, yo no estoy llamándolo preguntándole si entendió, no estoy diciéndole al profesor cómo debe ser su clase, no estoy en ese ritmo. Por lo tanto, yo también debo dar el espacio para que eso ocurra, ¿sí? Si mi hijo está en clases, me podré acercar a él cuando termine la clase, ¿sí? O cuando tengamos el espacio en común para poder almorzar, por ejemplo, ¿sí? Pero no estar pendiente o intentar controlar el hecho de que mi hijo o mi hija pueda o no pueda comprenderlo. Es algo, en un periodo normal, es algo que está fuera de nuestro control. Por lo tanto, en un periodo de pandemia, menos vamos a tener el control. ¿Ya? Por eso es importante tener claridad de los roles y la rutina. ¿Dónde voy a trabajar? Destinar un espacio fijo. Decir, aquí voy a trabajar. Y poder eh, acomodar ese espacio lo mejor posible. Que no sea sobre la cama y no trabajar mientras se come. ¿Sí? Lo mismo que el trabajo, yo no estoy en mi lugar de trabajo almorzando ni tomando desayuno. A lo mejor me tomaré un café, pero no más que eso. ¿Sí? ¿Cómo voy a trabajar? Mantener al máximo los mismos horarios de trabajo, de inicio, de término y de pausas intermedias. Preferir los mails por sobre la reunión, ¿sí? Eso es muy importante. Hubo un periodo que se descontroló la necesidad de la comunicación y las reuniones fueron, como les comentaba al principio, las reuniones fueron por montones. ¿Ya? Plantear pausas bien delimitadas para el café, para el uso de las redes sociales y eventualmente atención de la casa. Lo que yo siempre digo, la atención de la casa es algo secundario. Yo me iba a trabajar y la casa estaba sola hasta que yo volvía. O acá ocurre lo mismo. Esa taza que yo no lavé en la mañana puede ser la misma que ocupe durante el día o eventualmente la puedo lavar en la pausa que yo haga. No hay necesidad de lavar la taza al tiro, de asear, continuar con los mismos horarios. Si yo aseaba el tarde, aseaba día por medio en la tarde, el fin de semana, puedo seguir haciéndolo de la misma forma. Regular bien la atención de los hijos y las hijas, ¿ya? Eh, Como les decía, darnos espacios específicos para poder controlar el aprendizaje de nuestros hijos, ¿ya? Reconocer que es un periodo de emergencia sanitaria, que así como empezó, va a terminar. No sabemos cuánto va a durar, pero debemos acomodarnos a este periodo. No volvernos locos, ni tampoco que sea un elemento que gobierne o cambie nuestra rutina de una forma eh, tremenda o de una forma definitiva. Mantener la atención en mi presente psicosocial, ¿sí? Mi presente físico, dónde estoy, qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Intentar mantener mis actividades de relajo, mis actividades de esparcimiento, ¿sí? Poder decorar nuestro espacio de trabajo. En la oficina probablemente tenemos una foto de nuestra familia, una plantita, intentar hacer lo mismo acá, delimitar nuestro espacio de trabajo y que ese espacio de trabajo tenga un detalle nuestro. Aplicar pausas, ¿sí? De manera continua. Y personalmente recomiendo aplicar micropausas, es decir, 15 o 20 minutos de estiramiento, de sacudir las manos, cada media hora. No pasar mucho de eso. Y establecer límites saludables. Yo me conecto a trabajar y me desconecto a trabajar de manera total. ¿Sí? Seguir el mismo ritmo del trabajo. Valorar el descanso. Cuando yo me vaya a dormir, hacer estiramientos, relajarme y acostarme a dormir. ¿Sí? Evitar llevarse las preocupaciones a la cama.
realizar actividad física liviana, intentar, dentro de lo que se pueda, mantener los hobbies o los pasatiempos o intentar adaptar alguno nuevo, ¿sí? Establecer, mantener, cultivar los contactos sociales, escribirse con la familia, escribirse con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los grupos sociales, con los grupos más cercanos, ¿sí? Potenciar las amistades, ¿sí? El hecho de poder eh, organizar actividades por Zoom. Antiguamente no habríamos imaginado celebrar un cumpleaños por Zoom o por Meet. En cambio ahora es algo que se puede hacer. De hecho, yo tengo grupos de amigos con los que nos reunimos una o dos veces en la semana a conversar por alguna plataforma, porque es la idea y es la forma de poder mantener. Una de las actividades extralaborales que yo hago es la música. Yo canto en una banda. Entonces, con mis compañeros componíamos música y nos conectábamos y hacíamos pseudo ensayos por las plataformas de comunicación. Y nos ha servido. Y ahora que hemos podido reunirnos algunas veces, ha sido trabajo avanzado. Por lo tanto, tenemos que tratar de que esto eh, no nos frene. ¿Mm? Este es un video que siempre muestro en las actividades y que quiero que lo vean ustedes ahora. Yo siempre lo pongo de ejemplo porque el presentador de noticias se siente muy mal, se siente muy avergonzado por algo que está ocurriendo, ¿sí? Pero en rigor, luego se hizo estudio de eso y no debió ser así, porque en rigor lo que estaba ocurriendo era que su trabajo estaba invadiendo su casa, no al revés. Y puede pasar, mientras yo hago mis clases, mientras yo hago mis conferencias, mientras yo doy charlas, etcétera, yo tengo una gata y mi gata es muy cariñosa y ella tiende a venir a mi lado, que yo la acaricie y se pone aquí encima. Entonces, claro, yo no puedo enojarme con ella porque en rigor, si yo estoy en casa, ella asume que yo tengo que también eh, tratarla. Entonces son elementos que uno debe adelantarlos. ¿Mm? Y tomarlos así, livianos. Si en realidad en este periodo ha sido tan duro que además ser duros con nosotros mismos no es un buen camino. Una postura, intentar dentro de lo que podamos, intentar tomar esta postura. Los pies apoyados bien en el suelo, las rodillas en 90 grados, las caderas en 90 grados. Ojalá utilizar una silla que permita ser regulada tanto en el asiento como en el respaldo, que el espacio de trabajo permita que al menos yo pueda apoyar las muñecas, ¿m? Levantar el monitor, si es que no puedo levantarlo porque es un notebook, por ejemplo, poner cajas y levantar el notebook. Yo siempre sugiero no utilizar el teclado ni el mouse que trae el notebook, sino instalar un sistema externo, un teclado externo y un mouse externo, ¿ya? Y el notebook o laptop, como lo quieran llamar, levantarlo para que quede lo más cercano a la altura de nuestros ojos y que nuestro cuello no tenga que estar en flexión. Teniendo estos elementos, podemos mantener una muy buena postura. Y si además
lo alternamos con pausas, mejor aún. Pero ¿con qué nos encontramos en las casas? Con esto, ¿sí? De esta forma muchas veces. Y que probablemente en algún momento yo pueda decir, ¿sabes qué? Me voy a dar unos minutos y me voy a sentar en la silla y me puedo llevar el equipo, ¿sí? Me voy a estirar, pero que no pase que sea algunos minutos. El 90-95% del tiempo yo debo hacerlo con una buena posición. Y para mantener una buena posición, además, yo debo descansar de esa posición. Suena un poco eh, paradójico, pero sí. Yo debo descansar de la buena postura para poder mantener esa postura, ¿sí? Por eso cada media hora yo debiese cambiar. Porque yo me puedo sentar de la manera correcta, pero al rato, por temas de gravedad, por temas de acomodo, digamos, de compensar puntos de presión, yo voy adoptando una postura más mala. Entonces, para evitar eso, debo ir haciendo pausas. ¿Mm? Y los amigos de Perú sacaron una lámina muy buena, que a medida que uno va trabajando, va adoptando posturas relajadas, ¿sí? Uno se va sentando en la punta de la silla, se aleja de la pantalla, pierde el apoyo en un bar, las muñecas caen, ¿sí? Entonces esto puede traer problemas musculoesqueléticos importantes. Cuidar el apoyo lumbar, cuidar el apoyo en los pies, mejorar la posición del equipo, como les decía, levantándolo para que quede a la altura de nuestros ojos y utilizando un teclado y un mouse externo si es que yo uso laptop o notebook. ¿Mm? Usar y hacer ejercicios y pausas durante la jornada y algo muy importante que yo repito mucho, respetar los horarios de trabajo, respetar nuestra rutina, respetar lo que cumplimos a diario. El estrés es un compañero diario, es nuestro compañero de vida, ¿sí? Y el estrés es un elemento que nos permite funcionar. El estrés en sí no es malo ni bueno, sino que es nuestra reacción frente a la exigencia. El estrés nos hace disparar una respuesta, ¿ya? Con ciertos cambios fisiológicos, y la idea es que esos cambios fisiológicos vuelvan a funcionamientos basales. El estrés se vuelve negativo cuando esos funcionamientos basales no son logrados nuevamente y nos mantenemos con unos ritmos fisiológicos muy altos. Entonces, debemos ejercitarnos, no adelantarnos, lo que yo les decía anteriormente, vivir el presente. ¿Sí? Estamos todos viviendo la misma situación, ¿sí? Entonces, ir viviendo el día a día, cumpliendo el día a día, organizarnos y reorganizarnos las veces que sean eh, necesarias y proyectar, pero no a largo plazo, proyectarnos en la semana, ¿sí? Como decíamos, no adelantarnos, sino que proyectar de buena forma, proyectar esta semana, mañana es lunes, mañana yo entro a trabajar, mañana comienzo mis clases, por lo tanto, esta semana yo la voy a proyectar de esta forma. ¿Mm? Así voy a dar las clases, voy a entregar las materias a los estudiantes, etc. Y algo muy importante, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que hay eh, oficios, hay profesiones que son importantísimas y tuvimos que vivir una pandemia para darnos cuenta lo importantes que son. Los que entregan, los que enseñan, los que venden, los que limpian, los que sanitizan, los que crían, los que crean. Una pandemia sin arte habría sido una locura, ¿sí? Los que sueñan. Entonces, es- debemos, de todas maneras, vivir este periodo como un periodo de aprendizaje. Algunos van a aprender de una manera más dura, más dolorosa, y quienes no les ha tocado, debemos intentar también aprender de ese aprendizaje externo, de ese aprendizaje ajeno, traerlo a nuestro aprendizaje y también aplicarlo.
Les agradezco el haberme escuchado, el haber presenciado esto y cualquier duda, cualquier consulta, la podemos ir contestando. Muchas gracias. Hasta luego.